Hola a todos, mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa. Bienvenidos otra vez a su canal de Filósofo 777. Y el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de esta estrategia que está utilizando Nicolás Maduro para amasarse, para mantenerse cada día más en el poder. Y es que Nicolás tiene una estrategia, y esa estrategia pues tiene mucho que ver con esa idea de perpetuarse en el poder haciendo uso de lo que les voy a compartir el día de hoy. Así que quédate conmigo hasta el final para que te enteres. Antes te invito a visitar mi página web filosofo777.com cuando termines de ver este video. Y también visita mi página de autodidactasmillonarios.com si deseas ganar dinero desde tu casa. Entramos en materia, y es que el Instituto Kaszla de Praga presentó el miércoles pasado, su informe anual sobre la situación de Venezuela y denunció que las fuerzas de seguridad continúan realizando torturas en las detenciones que se dan en el país, ya que aquí en Venezuela está operando una red ciudadana de espías. Lo escuchó bien. Una red ciudadana de espías, algo similar a la KGB. En Venezuela los crímenes no han parado, al contrario, continúan de forma silente ante la opinión pública internacional, que aparentemente cree que Nicolás Maduro ha cambiado, que ahora es más amable en su diálogo, pero no, él es un criminal, cada día es más criminal. Así lo dijo la abogada venezolana disidente Tamara Sujú, quien es directora ejecutiva del Instituto Kaszla de Praga, una plataforma para los estudios de América Latina en la República Checa. El informe fue presentado en una rueda de prensa celebrada en la sede de la Organización de Estados Americanos OEA de Washington, y en él se documentan que entre enero del 2022 y enero del 2023 los testimonios de 19 personas que sufrieron distintos tipos de tortura en el marco de la represión sistemática que las autoridades del Estado venezolano ejecutan por motivos políticos. Sujú llamó a la comunidad internacional a no creer el juego de que Venezuela se arregló, y hizo un llamado también a la Corte Penal Internacional a que autoricen que el fiscal Karim Khan continúe con la investigación al régimen de Maduro por los crímenes de lesa humanidad que son cometidos en Venezuela, al menos desde el 2014 hacia acá. Que realice los actos y las acciones necesarias para detener los crímenes en Venezuela. Que emita las órdenes de detención o de comparecencia necesarias, dice la abogada, quien aseguró que Nicolás Maduro, el bobo de Cúcuta, se burla de las sanciones impuestas por los Estados Unidos. El informe del Instituto Kaszla cuenta detalles del Manual de Operaciones Especiales de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de GESIM, que se aplica directamente en la inducción, conducción y ejecución de crímenes de lesa humanidad. El manual al que tuvo acceso la organización Kaszla expone cómo se ha instalado un sistema de inteligencia y contrainteligencia para espiar a todos los ciudadanos, a los oficiales de las Fuerzas Armadas y a los propios funcionarios del Cuerpo de Seguridad de los que sospechan, a sus familiares, a sus amigos y a sus conocidos. El régimen encarga la persecución, la acusación y el encarcelamiento de sus víctimas, definiendo distintos niveles de vigilancia, dependiendo de la importancia, el rango y las características de las personas. El informe también relata cómo se planifica el control de los ciudadanos a través de una estructura de espías y de acusadores con la que Nicolás Maduro busca tratar de controlar el malestar social o cualquier indicio de disidencia que generen protestas colectivas. Cualquier persona puede ser considerada sospechosa para los intereses de la revolución, y cualquier vecino, sin saberlo, puede estar trabajando para el régimen de Nicolás Maduro, denunció Tamara Sujú. Todo ello en Venezuela, un país donde el 81,5% de la población no tiene para cubrir la canasta básica,
donde el 53,3% vive en la pobreza extrema. Mientras en Caracas y en otras ciudades se observa una burbuja ostentosa y vulgar, con zonas llenas de restaurantes de lujo, bodegones, boutiques y centros nocturnos, además de vehículos costosos, vehículos deportivos, autos, camionetas, último modelo, inclusive blindadas, que llegan en flotas, sobre todo para uso gubernamental o uso de los jerarcas de las Fuerzas Armadas, como yo ya les compartí en un video. El informe también denuncia la indiscriminada destrucción de las tierras ancestrales de los estados Bolívar y Amazonas, considerado como uno de los pulmones más grandes del mundo. Ricas tierras mineras en los que hay una presencia activa de oficiales o funcionarios del país de la R o iraníes, con el propósito de lucrarse de las riquezas, aprovechando la apertura que el régimen les ha dado a ellos sin ningún tipo de control. Y que obviamente lidera Nicolásito, el hijo de Nicolás Maduro. En las zonas mineras el Estado ha logrado desplazar a los pequeños mineros y a los pueblos indígenas para controlar a su antojo la producción, la distribución, y ha entregado el tema de la seguridad tanto al DGCIM como a las Fuerzas Armadas, y además de a ellos se lo ha entregado también a grupos guerrilleros como la FARC, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, y el ELN, es decir, el Ejército de Liberación Nacional. Así que, señoras y señores, hay una red de espionaje en nuestro país, donde personas de la comunidad están siendo usadas. Les dicen, por ejemplo, mira, si tú eres docente, porque lo he visto en planteles, en el caso de algunas directoras o algunos funcionarios de jerarquía en las escuelas, les dicen, mira, si un docente no va a la marcha tal, anótalo acá. Y préstale oído, si usted escucha que está hablando mal del gobierno, usted hace una notificación. Si tal persona dice que se va del país, pero no se va, estén pendientes. Si usted ve que fulano de tal es hijo de un militar, de vez en cuando pregúntele cosas como, ¿está descontento su papá del gobierno? ¿Está descontento? Uy, qué situación tan brava está viviendo en el país. A ver si el niño suelta, si dice, mi papá también lo dice, para llevarse preso al papá. También lo que decía ella en cuanto a las categorías. No es lo mismo que vayan a agarrar a un sargento de la Guardia Nacional y lo vayan a torturar para sacarle mucha información cuando los sargentos no tienen tanto control sobre la tropa, pero si agarran a un coronel, al coronel sí le dan duro, porque él tiene tropa, él tiene comando, lo que se le llama el término de manejo de tropa, tiene comando, y por esa razón pues están estos espías trabajando. Lo mismo que está ocurriendo en Cuba, donde usted en Cuba, usted se acerca a cualquier persona en un abasto, carnicería, en cualquier lugar, y usted habla con un cubano y habla mal del presidente cubano Díaz-Canel. A los pocos minutos le llega la policía a la casa y usted va preso. ¿Por qué? Porque está hablando mal del gobierno. Por eso, porque simple y llanamente hay espías, y esa misma estrategia de Cuba se ha implantado en Venezuela. Muchos lo dejaron pasar. Muchos piensan que es inocente cuando el vecino te pregunta, ¡epa vecino! ¿Y usted qué ha sabido? ¿Qué van a hacer en la oposición? ¿Van a hacer una marcha o qué? Esas preguntas que parecen sencillas, muchas veces están cargadas por personas que trabajan para los colectivos, por personas que trabajan para militares, y sin ser pagados por el régimen, reciben su bolsita CLAV y por ganarse favores y una segunda bolsita de más, sueltan la boca. Así está funcionando esto, señoras y señores, para que lo sepan. Esto no es que al vecino le va a llegar una credencial, una chapa, y él va a salir, mira, yo soy de inteligencia. No, no. Ellos agarran por ahí al que pueden y mira, tú sabes a quién ves por ahí relegado, quién ves que está reuniendo gente, quién ves que está... Métate en la reunión y averigua qué es lo que van a hacer. Ah, que van a trancar una vía. Ah, bueno, listo. ¿Quién es el que está encabezando esto? Fulanito de tal. Ah, bueno, por ahí va la cosa. Entonces, esas redes de espionaje que están creciendo en Venezuela, que se están diseminando en Venezuela, son las que está utilizando Nicolás Maduro
para conocer todos los planes. Y la gente pregunta, ¿y por qué no han salido de Maduro? Bueno, no hemos salido de Maduro no porque no hayan ganas, sino porque muchas veces los militares están filtrados, están pinchados, sus teléfonos están pinchados, están intervenidos. Y dentro de cada batallón hay 2 funcionarios cubanos, 2 visibles, que son reconocidos, y hay 1 o 2 que están escondidos dentro de la tropa, que escuchan las instrucciones que se dan en privado al batallón o a la tropa, y están pendientes de qué opina el comandante, qué es lo que está diciendo el comandante como que es chavista, el comandante como que es opositor, y eso es lo que utilizan para retardar los ascensos, para hacer los cambios, porque hay sapeo interno, tanto de los funcionarios cubanos que están identificados como los funcionarios que no están identificados. Y otras veces pues son algunos de inteligencia de misma Venezuela que están también allí cumpliendo esa labor. Entonces por todos lados donde lo vea, intentonas que se quiere hacer, intentonas que sabotean. ¿Por qué? Porque han llegado a una red de espionaje muy fuerte. Ocurre cuando se va a hacer una intentona y de repente algún militar se le sale decirle a la esposa, mire mi amor, dile a tu mamá, a la suegra, que aliste comida y compre vela y compre aquello porque para el otro mes vamos a dar un tanganazo. Y de una vez se va la suegra y le dice a la mejor amiga, mire mi amiga, ¿sabe qué? Aliste velas, aliste porque esto se va, y comienza a regarse la voz. Y llega a los oídos de alguien que está trabajando para ellos, un vecino de la ciudad que no está recibiendo sueldo, vuelvo y repito, pero está ahí. Y se conforma con una segunda caja adicional de clavo, o un pernil en diciembre. Entonces ese amigo colaborador le dice a fulano, mire, por ahí escuché de fulanita de tal que van a dar un golpe de estado. Y comienzan a unir. Ah, esa es la mamá, esa es la suegra del coronel tal. Ah, bueno, listo, papá va preso. Así está funcionando, señoras y señores. Así que tengan cuidado con lo que dicen. Por eso es que muchas veces esto se ha caído también. En varias ocasiones que hemos coordinado algún intento de golpe de estado, siempre alguien le dice a un hijo, a una hija, a la esposa, a la querida, a la novia, y de ahí se riega. Y al regarse, se cae. Así que atentos. Con esta me despido. Dime qué piensas de esa red ciudadana de espías que creó Maduro. Déjame tu comentario. Compártelo para que todo el mundo lo sepa y para que todo el mundo esté prevenido. Que por favor tengan el pico cerrado. Porque si nosotros estamos planificando algo para dentro de unos días, no estoy diciendo que ocurra, pero si estamos planificando algo, ojo, no queremos sabotaje. Aprendan a mantener el pico cerrado, compren sus velitas, pongan a cargar pilas, compren pilas. ¿Por qué? Porque algo puede pasar, y entonces si algo llega a pasar, no lo saboteen. A veces nosotros saboteamos, por eso le digo, por la lengua. ¿Ok? Atentos, que hay espías por todos lados. Bendiciones para todas y todos. Visita mi página web filosofo777.com y también visita mi página de autodidactamillonarios.com si deseas montar tu empresa o tu negocio desde tu casa con mínima inversión. Atrévete conmigo y yo sé que vas a crecer. Dale, te espero adentro. Enlaces en la descripción.